y tener un parámetro objetivo de lo que son las evaluaciones funcionales en el deportista, y también dispositivos como estos, que también hemos diseñado dentro del Centro de Investigación y Docencia del CUADI, bueno, un dispositivo para evaluar la fuerza del tobillo. Entonces es algo que empezó con una rueda que no para nunca. Y también me desempeño o imparto docencia en lo que es la kinesiología deportiva, una materia de cuarto año, donde vemos fundamentalmente todo lo que son las afectaciones o las lesiones que pueden suceder dentro del ámbito del deporte. Particularmente, y como vemos acá, en lo que nos vamos a meter de lleno son lo que son justamente las lesiones o el esguince de tobillo. Cuando hablamos de esguince de tobillo, tenemos que pensar con la definición, ¿qué sería el esguince de tobillo? Bueno, lo vamos a plantear como lesiones ligamentarias, lesiones del ligamento. Los ligamentos es una estructura fuerte que tiene una función de estabilización a nivel de la articulación, y en todas las articulaciones del cuerpo hay ligamentos. Particularmente del tobillo hay varios, y por eso dentro de lo que es la clasificación de lesiones del tobillo, vamos a encontrar externos, internos, de la sindesmosis, del medio pie, de la hiperflexión plantar, de la articulación subastragalina, y también lo vamos a clasificar de acuerdo a la cronología si son agudos o crónicos, que hay mucha diferencia a la hora de abordar al paciente. No me interesaría mucho esta clasificación en este momento, sino que nos vamos a meter de lleno en el más frecuente o el más prevalente, que son los esguinces externos del tobillo. Para esto tenemos que saber, y como ya mencioné anteriormente, que es una lesión musculoesquelética que se produce con frecuencia y con una alta prevalencia tanto en la población general como en las personas que practican deporte. El 40% de las lesiones en el deporte van a afectar al tobillo, el 80% de las lesiones que afectan el tobillo son esguinces, y 3/4 partes van a implicar al ligamento lateral externo. Esto significa que si tuviéramos una población de 100 personas, 40 tuvieran alguna afectación o van a sufrir alguna afectación sobre la articulación del tobillo, 32 van a tener un esguince a nivel del tobillo, y las 3/4 partes, o sea 24, van a tener implicado al ligamento externo del tobillo. Este ligamento externo del tobillo, de una manera simple, que se divide en 3 haces, un peroneo astragalino anterior, un haz medio y un haz peroneo astragalino posterior. ¿Por qué le menciono esto? Para que sepan que tanto el anterior y el medio son los que más frecuentemente se lesionan en este ligamento externo del tobillo. Fíjense, mecanismo lesional. El mecanismo lesional, cómo el pie se va para adentro, probablemente el movimiento biomecánico más frecuente por diferentes factores. Y los deportes son varios, se describe en el vóley, se describe en el tenis, y también puede haber más complejos como son la gimnasia artística. Y presten atención, que a veces es difícil trabajar o rehabilitar un tobillo. Imagínense, como en este caso, dos al mismo tiempo, sí, 2 al mismo tiempo. Imagínense lo que es rehabilitar, pero bueno, en el ámbito del deporte hay que estar preparado, porque siempre decimos que es una caja de Pandora que nos puede llegar cualquier cosa. Entonces, en resumen, en estas primeras filminas que vimos hasta aquí, para dilucidar lo que estuvimos hablando. Primero decimos que el esguince de tobillo es de las lesiones con mayor frecuencia en el ámbito del deporte, que la mayoría de los sujetos no están exentos a sufrir esta lesión, o sea, una gran población puede sufrir de esta patología, ya sea deportista o población en general, pero siempre vamos a hacer hincapié en el deportista como la lesión más frecuente. Que el mecanismo lesional es el mecanismo del pie que se va hacia adentro, que se llama inversión, que es un movimiento combinado, pero no meteremos de lleno en eso, sino vean
cómo el tobillo se va hacia adentro, mecanismo biomecánico más común, vuelvo a repetir, y que siempre hay que estar alerta y ver, porque este mecanismo nos va a decir muchas cosas, como por ejemplo sospechar que el ligamento lateral externo es el que se ve lesionado. Por tanto, mecanismo de pie hacia adentro, lo que se termina lesionando son las estructuras de afuera, las estructuras externas, como el ligamento externo del tobillo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿O qué se recomienda para el diagnóstico? Si bien ya marcamos anteriormente que las lesiones son de ligamento, ¿sí? Por eso hablamos de esguince de tobillo, es común que ante el mecanismo lesional, como vimos anteriormente, no tanto hacia adentro, pero puede suceder, sino a veces que cuando se va el pie hacia afuera, un mecanismo también llamado de versión, pueden suceder lesión de otra estructura como son lesiones óseas. Cuando hablamos de lesiones óseas, es lo que llamamos lesiones o fracturas de la estructura ósea, donde pierde esta continuidad como se ve aquí. Cuando hablamos de este tipo de lesión, estamos hablando de fractura, y esto yo lo voy a remarcar porque ya no es más un esguince, o bien el ligamento también puede verse lesionado, pero lo que se está lesionando es una estructura noble como el hueso, por tanto ya el diagnóstico es diferente y por tanto el tratamiento también va a ser diferente y no debemos confundir en lo que vamos a ver nosotros en la clase de hoy, que es un esguince de tobillo, un tratamiento de esguince de tobillo y no es para fractura, ya que para fractura tal vez necesitaría una inmovilización o posiblemente, dependiendo del trazo fracturario, pueda o necesitar, ¿sí?, una cirugía. Por tanto, es el primer diagnóstico diferencial donde una placa radiográfica nos podría evidenciar justamente y descartar que no hay lesión ósea para así ya meternos en lo que es la lesión ligamentaria. Otros signos de gravedad que aparecen o que se describen en la bibliografía que debemos tener en cuenta tienen que ver con lo que son la tumefacción. Cuando hablamos de tumefacción en todo lo que es el maliolo, toda esa parte externa, hablamos de una inflamación sobre esa región lesional, una apreciación de lo que es un crujido audible, el famoso crack que nos puede relatar el paciente o el deportista, la sensación de que el paciente diga que se haya desgarrado, una dislocación, que es o una subluxación, cuando la articulación sale y vuelve a entrar dentro de su congruencia o dentro de la articulación, y después, si hay evidencia o nos manifiestan que hay un derrame caliente en el interior de la articulación. Todas estas cuestiones son subjetivas de gravedad y nosotros debemos atender para el buen pronóstico y tratamiento del paciente. Acá aparece algo muy importante que tiene que ver con lo que es la inmovilización. ¿Por qué cuando hablamos acá hablamos de la que es inmovilización? Principalmente es aquí donde hay una gran controversia en lo que es la bibliografía. Y yo le podían preguntar a ustedes, ¿se inmoviliza o no se inmoviliza un tobillo? Es acá donde hay un gran debate y probablemente recordarán, o si alguno ha tenido, y después charlaremos un poco al final de esta clase, de esta conferencia, si realmente deberíamos inmovilizar esta articulación y utilizaríamos, como vemos acá, el yeso. El yeso durante mucho tiempo se ha utilizado para inmovilizar un tobillo después de sufrir un esguince lateral de tobillo. ¿Cuál es el problema acá? Que la inmovilización no solamente va a inmovilizar esta articulación, sino todas las estructuras blandas que van a ser importantes en el proceso de rehabilitación, como son el músculo o los tejidos musculoesqueléticos, pueden verse afectados por la inmovilización tan extrema, podemos decirlo de una manera, de toda esta articulación. Por lo tanto, la tendencia hoy en día para un esguince lateral de tobillo es no más la utilización del yeso como elemento de inmovilización. Pero ustedes me preguntarán, ¿no se inmoviliza un tobillo o sí? Bueno,
acá donde se empieza a pensar, y nosotros si sabemos que una estructura puede verse distendida o también puede verse roto parcialmente, nosotros deberíamos darle al tejido una situación de inmovilización para que esta estructura pueda volver a pegar, si es posible. Imagínense, si nosotros nos raspamos como modo de ejemplo una cascarita y nosotros estamos constantemente tocándola, eso no se va a cicatrizar nunca. Por lo tanto, un proceso de inmovilización y dejar quieto puede hacer que esta estructura ligamentaria que se ha distendido, que se ha roto parcialmente, dándole un soporte de inmovilización, puede ser que esto pegue y que restablezca su función importante a nivel de la estabilidad de la articulación del tobillo. Por tanto, ¿cuál es la propuesta o qué nos dice la bibliografía en relación a lo que es la inmovilización? Bueno, la inmovilización debería utilizarse, pero por cortos periodos de tiempo y dependiendo fundamentalmente el tipo o extensión de lesión que haya en ese ligamento. Como vimos, había 3 haces, anterior, medio y posterior. Cuanto más ligamentos se lesionen, mayor va a ser la gravedad y probablemente mayor sea la inmovilización. Esto es una bota tipo Walker que ha evolucionado en el tiempo, que fíjense acá que lo que tiene es, nos permite medir la amplitud de movimiento del tobillo. Por tanto, yo puedo inmovilizar la estructura que se lesionó, pero puedo darle cierto rango de movimiento para que el paciente pueda hacer una marcha normal, restablecer a la función rápidamente y no, ¿sí?, estresar esa estructura que se está lesionando o que ha sido lesionada. Por último, también aparecerá, o el que le gusta el deporte o que ha practicado deporte, el tema de los que son los vendajes funcionales. Los vendajes funcionales ha tomado gran importancia en el ámbito del deporte y es una herramienta válida y muy importante para proteger a ese tobillo, dándole justamente, como se llama, vendaje funcional, relativa funcionalidad para proteger esa estructura lesionada y darle al paciente justamente función que va a ser restablecer la marcha, restablecer la carrera, etcétera, etcétera. Estas son las ventajas que tiene el vendaje. La principal a destacar de este tipo de vendaje es que existen muchas vendas, existen muchos tipos de técnicas. En realidad, lo que debemos saber a la hora de poder inmovilizar a través de este vendaje es la selección correcta de la venda y justamente las maniobras adecuadas para poder darle la función o el movimiento adecuado a este tobillo, protegiendo la zona lesional. Es un práctico que siempre damos en cuarto año en la materia, ojalá que lo puedan desarrollar o que lo puedan dar en cuarto año, lo que hayan elegido esta carrera de kinesiología. Siguiendo con esto, creo que fuimos bastante claros, que hará las preguntas también en lo que es los procesos de inmovilización. Entonces, inmovilizaciones cortas, si pueden ser los más funcionales posibles, siempre dependiendo de la gravedad del esguince de tobillo y facilitar la función. Cuando hablamos de pilares de lo que es la rehabilitación, es acá donde nosotros vamos a ir a pensar de lo que es un tobillo, como muchas veces nos llega al consultorio. Fíjense, un tobillo dematizado, con hematomas que han quedado tras esta lesión. Esto nos va a indicar signos de gravedad. Que haya signos de gravedad en este tobillo no significa que no podemos trabajarlo, no podemos rehabilitarlo, porque ahí entra esa justamente contradicción. Podemos o necesitamos inmovilizar, pero tanto un vendaje como una bota Walker nos permitirá sacar esa bota para empezar a trabajar este tobillo. Las recomendaciones que son trabajar el tobillo lo más rápido posible en un periodo subagudo, 4 o 5 días, ya le podemos dar estímulos para empezar a trabajarlo sin ningún riesgo, siempre y cuando utilicemos las técnicas adecuadas y sabiendo lo que es la teoría de la patología del esguince. Por tanto, dentro de lo que es la estrategia de rehabilitación de un tobillo, va a estar en recobrar lo que es la movilidad del tobillo,
pero principalmente en lo que es el restablecimiento de la fuerza de la musculatura que protege, estabiliza a esta estructura ligamentaria externa, que son la musculatura peronea o externa de la pantorrilla. Siempre lo que es el periodo de rehabilitación debemos pensar en la función o en qué objetivo se va a plantear en el paciente, si es deportista, si no es deportista, y si es deportista, qué deporte realiza para adaptar su rehabilitación justamente a la función o a las demandas que necesite. Esto es un dato muy importante para saber el pronóstico y el tiempo que vamos a necesitar para devolverlo a la función y sobre todo al nivel, ya sea amateur o deportista de élite. Otras bases en lo que son los principios de tratamiento, en lo que es la rehabilitación de tobillo, es lo que es el equilibrio y la estabilidad de esta estructura. Por tanto, todo lo que es propiocepción y equilibrio dinámico de esta estructura también la vamos a trabajar desde un primer momento. Vamos a ver que probablemente al principio el paciente no pueda pisar, pero sí podemos trabajarlo desde una camilla, como vamos a ver más adelante. Pero estas dos son las bases, la terapia de ejercicio y el equilibrio o los trabajos propioceptivos para devolver la función al tobillo. Todas estas terapias, y sobre todo en estadios iniciales, donde este tobillo se ve inflamado, edmatizado, lo que es la crioterapia o la terapia de hielo, se ha demostrado y se sabe que puede traer muchísimos beneficios en lo que es la disminución del dolor, la disminución de la inflamación y sobre todo porque potencia a estas dos intervenciones que mencionamos anteriormente. Base estos tres pilares es donde se guía nuestro trabajo de tratamiento. Obviamente que no hay algo estandarizado, sino que siempre va a ir variando dependiendo la patología que tenga el paciente y las demandas funcionales que nos soliciten a nosotros los rehabilitadores o kinesiólogos. Para esto lo que utilizamos y sabemos que, como mencionamos anteriormente, lo que es la eficacia de los programas de rehabilitación con ejercicios, cuando se inician principalmente tempranos, después de un esguince agudo lateral de tobillo, es cuando mayores beneficios trae. Por eso fíjense que podemos utilizar terapéuticas desde un primer inicio de lo que es trabajos proprioceptivos de reconocimiento de la posición articular, por estímulos táctiles, sin ningún dispositivo extra, sino utilizando las definiciones, la teoría y la práctica para devolver la función a este tobillo. Obviamente que avanzaremos de los estadios iniciales a estadios más funcionales, recobrando o pensando en la función de este tobillo. Fíjense que también podemos trabajar a nivel de la fuerza con trabajos isométricos. En un principio pueden ser manuales, pero también pueden utilizarse otros elementos como pueden ser bandas elásticas, etcétera, etcétera. Una vez que pasa de esta posición acostado, lo ponemos en una posición de arrodillado. Jugando con estímulos que vayan solicitando progresivamente a este tobillo hasta progresar al restablecimiento de la marcha, y como le dije anteriormente, pueden ser a través de la utilización de elementos como una banda elástica, llevando a esa situación lesional, recreando, pensando siempre en un aumento progresivo de la función dependiendo de lo que solicite el paciente. Pensaremos en lo que es pasos largos, hasta lo que es la progresión al salto, tanto para adelante o como para atrás, y también lo que es la utilización de siempre el terapeuta estando cerca para darle protección a la persona que le debemos dar seguridad. Y por último, progresaremos a una etapa funcional donde el deportista ya involucraremos el elemento de juego adecuado, y como vemos acá, como una pelota grande, un plano
inestable, justamente aumentando la demanda a la estructura y al paciente. Esto puede ser con el calzado que necesita o el deporte adecuado, ya sea un botín, o puede ser terreno, ya sea césped, parqué, o lo que necesite este deportista para recrear su vuelta al deporte. Siempre pensamos en esto, que es importante la rehabilitación de ejercicios, no solamente para rehabilitar un tobillo que se ha esguinzado, sino también para reducir la prevalencia de lesiones recurrentes, que es uno de los riesgos más importantes que tiene un primer esguince de tobillo. Por tanto, si pensamos que después de un esguince de tobillo puedo volver a tener varios esguinces de tobillos a repetición progresivamente, la rehabilitación es lo recomendable para prevenir lesiones a futuro. Si pensamos en prevenir, estas son unas de las recomendaciones que le dejo yo en relación a este tema, que tiene que ver con la utilización del calzado. La estética muchas veces no va de la mano con lo que es la función o la protección de estas lesiones, entonces debemos pensar que si el paciente es deportista, lo que es la selección adecuada del calzado, y obviamente pondremos en discusión esto, pero va justamente contra hacer una comparación en lo que es el taco alto, no hay situación más inestable para el tobillo que lo que es la elevación del talón. Por tanto, siempre que rehabiliten, prohíban sobre todo en etapas iniciales, o si el paciente tiene inestabilidad o es proclive a lesionarse el tobillo, a que utilice este tipo de calzados. Fíjense ese tobillo. Y lo que mencionamos anteriormente, vimos un video de Mónaco lesionándose en el tenis, vimos otro video que tiene una lesión bilateral. Imagínense lo que es rehabilitar a una paciente que tiene en un episodio casi 20 esguinces de tobillos de manera bilateral. Esto es lo que llamamos, se denomina una inestabilidad de tobillo, y obviamente sumado a lo que hablamos anteriormente, la elevación con calzados inadecuados, puede llevar por lo general a este tipo de pacientes a la decisión o probablemente de la cirugía. Por último, y para terminar con esta clase con conceptos generales o importantes a nivel del tobillo, debemos pensar que cuando hablamos de lo que es el esguince lateral de tobillo, antes de trabajar o rehabilitar sobre un paciente, lo primero que debemos excluir son las presencias de fracturas. Hablamos de lesión ósea y no del ligamento. Son estructuras diferentes que van a necesitar tratamientos diferentes y que pueden suceder con el mismo mecanismo lesional. Un corto tiempo de inmovilización puede ayudar a disminuir el dolor y la hinchazón, es lo que hablamos anteriormente, la selección de la inmovilización adecuada. Que se recomienda la terapia de ejercicio para devolver la función al deportista, siempre seleccionando el momento, el tipo o el estímulo adecuado, dependiendo del momento y el estadio que se encuentre. Lo que hablamos anteriormente, hoy la tendencia es prevenir una lesión, o sea, que no suceda, pero sabemos que ya sea prevenir una lesión, una primera lesión, o ya sea una prevención secundaria, que ya es cuando el paciente se ha lesionado alguna vez, de que no que vuelva a suceder, pero sabemos que en el ámbito del deporte el término prevención es muy difícil. Sí, obviamente vamos a trabajarlo, por eso hablamos de la disminución del riesgo, por eso evaluamos y trabajamos sobre los deportistas, porque hay circunstancias y situaciones ajenas que nosotros no podemos manejar, como pueden ser en este caso, donde se producen esguince de tobillo, por más que hayamos trabajado todo lo que hemos trabajado, si los terrenos de juego son inadecuados o sucede lo que sucedió aquí, puede ser que esta lesión suceda. Por tanto, trabajaremos al máximo, le haremos mayor hincapié en lo que es el trabajo de ejercicios y siempre pensando en disminuir el riesgo del deportista para que no nos lleve a una inestabilidad de tobillo posterior. Esto es la charla o la conferencia de hoy.
Espero que no me haya extendido con el tiempo. Quedo abierto a las preguntas. Bueno. Si no hay ninguna pregunta en particular, no sé si alguien ha sufrido algún esguince de tobillo. Hay una consulta, lean en el chat, Sí. si querés te la leo. Dice, Dale, por favor. Dice, ¿la inmovilización debe ser con vendas? ¿Se puede vendar si está inflamado? Bien, perfecto, muy buena pregunta. Bien, hay diferentes tipos de vendajes, por eso hablamos anteriormente, que a veces utilizamos lo que es el vendaje o vendajes elásticos, pueden ser para la utilización en ese proceso inflamatorio. Por eso hablaba de los diferentes tipos de venda, diferentes estadios. Ese tipo de vendaje obviamente nos va a permitir ayudar a darle una contención y una presión para ayudar al drenado de toda la acumulación de edema que haya quedado, y también ese vendaje muchas veces lo vamos sacando, hacemos un estímulo manual o un drenaje linfático y volvemos a poner ese vendaje elástico, porque muchas veces al estar el tobillo abajo en contra de la gravedad, el paciente se despierta con el tobillo deshinchado, pero a medida que va pasando el día se va hinchando de vuelta. Tiene que ver con un efecto de la inmovilización, el proceso traumático. Entonces muchas veces la inmovilización con un vendaje elástico puede ser importante para estadios iniciales donde hay hinchazón, pero después para una etapa funcional ese tipo de vendaje no. Ya utilizaremos otro tipo de cintas, probablemente dependiendo de la demanda funcional y dependiendo del deporte, bien, para justamente darle eso. Pero bueno, espero que haya resolvido esa duda. Si cualquier cosa no queda clara, la respondemos. Bien, no sé si quedará alguna preguntita más, no sé cómo estamos Sí, con Leo, con el discúlpame, yo te tiempo. las Dale, leo porque están en el chat. léeme Facu, dale, me resulta más fácil, dale. Pregunta Juliana Cataldi si se Sí, recomienda usar tobilleras. bien, bien, otra buena pregunta. Bueno, la bibliografía apoya el uso de tobilleras, ¿sí? El tipo de tobilleras acordonadas puede ser de utilidad. Hay que ver, por eso, el tipo de tobillera, dependen mucho las marcas, el mercado y la buena utilización dependiendo del diagnóstico. Con el tema del vendaje, y por eso surge la duda, es muchas veces hasta cuándo vendo y no vendo, porque cuanto más vendo, más protejo el tobillo y menos actúan los músculos. Eh, bueno, es un juego que uno tiene que ir viendo dependiendo de la inestabilidad que le va generando, pero la bibliografía recomienda la utilización de tobilleras dependiendo sobre todo del tipo del deporte. Hay que pensar que a veces el tipo de estímulos o estos agentes externos que pueden proteger el tobillo se va a ver beneficiado en algunos deportes particulares, como puede ser el vóley, como puede ser el básquet, donde no solamente tiene gran cantidad de saltos el paciente, sino que tiene una gran longitud, y siempre que aumenta la longitud, aumenta la palanca, y por tanto a veces si el paciente ya ha tenido esguince a repetición, puede ser que lo necesite. No sé si Juliana responde a esa pregunta. Lorena me pregunta si, ahí lo estoy viendo, si no es deportista, ¿cuánto tiempo se recomienda evitar los tacos? Y bueno, siempre decimos taco chino o no, la realidad es que, Lorena, que el taco es estéticamente muy lindo para las mujeres, pero funcionalmente para el tobillo podemos decir, de una manera catastrófica. Lo deja en una situación vulnerable que si una paciente ha tenido esguince a repetición, eh, lo recomendable es que trate de utilizar otro tipo de calzado que no tenga una elevación tan importante a la estructura. Y cuanto más base tenga, bien mejor. Pero lo ideal es tratar de utilizar lo menos posible
lo que está más... Las mujeres tienen mucha más incidencia que los hombres en lesiones de esguince, y tienen más incidencia en generar inestabilidad de tobillo. Sumado a la utilización de estos calzados, hay que tener mucho cuidado, y hay que pensar mucho también la situación y la indemnidad de la estructura ligamentaria. Yo me hice un esguince grado 3, ¿eso qué significa? Bueno, que ya tenés, dependiendo de la clasificación, alteración, ¿viste esos 3 haces que hablamos? Un anterior, medio y posterior. Bueno, los 3 haces tras ese esguince probablemente hayan sido alterados, lesionados, dependiendo un poco de la clasificación tras ese mecanismo lesional. Eso es el diagnóstico que te marcan. Después, cómo evalúan la función y el pronóstico, depende mucho de cómo se haya rehabilitado, cómo se haya protegido esos ligamentos, Lorena. Bien, bueno. Si quedan algunas cuestiones particulares, no tengo problema en seguir respondiendo. Al revés, me gusta y son muy buenas las preguntas que me han hecho. Voy a hacerte una pregunta yo, Lean. Dale, vamos. Si no se rehabilita correctamente el tobillo, ¿puede desencadenar otras lesiones? Bien, muy buena pregunta. Es como si lo hubiéramos preparado, Facu. Sí, obviamente. El problema principal que tiene el no rehabilitar, se habla casi el 50% aproximadamente de las personas que se lesionan un tobillo no van a la consulta médica. Eso hace que ni siquiera se rehabiliten. Probablemente el dolor o el hinchazón van cediendo en el tiempo, pero la inestabilidad es lo que queda. Por lo tanto, si hay inestabilidad a nivel del tobillo, este tobillo se va a seguir esguinzando, y lo que se va a terminar lesionando es la estructura cartilaginosa que articula con la tibia y el peroné, que es el astrágalo. Este astrágalo, cuando se lesiona el cartílago, va a ser un proceso degenerativo que lo conocen como artrosis. Artrosis trae un proceso traumático. Hay muchos deportistas, tras episodios de repetición, el ejemplo más común es el de Batistuta, que esguinces a repetición, reiterados, no trabajados o no tratados, o la exigencia y la demanda que muchas veces tiene el deportista del deporte, lleva a una degeneración precoz de otra estructura, como en este caso el cartílago, y como si fuera un tobogán que nos termina desencadenando en una artrosis precoz y un dolor que va siendo cada vez más permanente en el tiempo. Yo tengo otra duda, Leandro. Sí. Que aprovecho y te lo consulto. La inflamación, o sea, ¿el hielo se aplica solo cuando hay inflamación o siempre que haya una duda sobre esguince? Bien, lo que tiene la crioterapia, como lo mencioné anteriormente, tiene un efecto principalmente a nivel inflamatorio. Lo que hace es más que todo contener, o sea, que ese edema no se propague o no se extienda, que lo que va a desencadenar posteriormente una hipoxia secundaria. ¿Qué es una hipoxia secundaria? Que ese edema se extiende tanto, va a ocupar espacio, y todas las estructuras sanas vasculares quedan tan comprimidas que se terminan lesionando por ese edema. El hielo ayuda a eso, a contener esa inflamación excesiva principalmente. El segundo punto que tiene el hielo o la crioterapia es la analgesia que genera sobre la articulación. Una analgesia que muchas veces la utilizamos antes de la terapia, cuando el paciente está dolorido, para permitirnos a nosotros empezar a movilizar o a trabajar sobre ese tobillo. ¿Qué es bueno de la crioterapia? Que genera un efecto analgésico local que nos permite trabajar, pero no corta los circuitos neuronales del dolor, como son los AINES, o para llamarlo el ibuprofeno, o todos los corticoides que también se usan, que muchas veces lo que hacen es disminuir el dolor, pero a la estructura que se está lesionando no le hace nada. Y el paciente, al no sentir dolor, muchas veces se sobreexige en las demandas funcionales, te dice, yo estoy bien, empieza a saltar, empieza a correr, pero la estructura que se lesionó no está cicatrizada, no está pegada. Por tanto, el hielo tiene ese efecto, que genera una analgesia local, nos permite trabajar y no corta esos circuitos que sí genera estas medidas analgésicas, antiinflamatorias y corticoides, que muchas veces se sobreusan y se sobreutilizan, y con la crioterapia y con la terapia
de ejercicios, muchas veces, o con la rehabilitación, terminamos generando esa analgesia y los pacientes no necesitan el sobreuso o la sobredemanda de estos elementos o de estos medicamentos. ¿Respondió la pregunta? Perfectamente, perfectamente. Bueno, si no hay más preguntas y les parece, damos por terminado. No sé si queda una cuestión por responder. Bueno, y siempre quedamos abiertos para cualquier pregunta externa para que sigamos respondiendo. No hay problema. Muchísimas gracias, Leandro, por esta clase. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, damos por finalizada la expo. A las 19 tienen un taller de orientación vocacional. Aquellas personas que quieran asistir están invitados también. Pueden navegar la web de la expo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y solamente, perdón Lore que te interrumpa, es simplemente Sí. también agradecer a todos ustedes. Siempre digo que esta oportunidad y estar en este momento, y como dije al principio de la clase, probablemente sea de las situaciones más difíciles que me ha pasado personalmente en la elección de la carrera. He pasado por varias antes de desembocar acá en la kinesiología, una carrera que desde practicar siempre deporte me he hallado y me he metido en esa rama. Hay tantas ramas dentro de la kinesiología y bueno, el deporte desde un primer momento me gustó y bueno, es lo que desarrollo y bueno, con gusto poder transmitirlo y por eso agradezco que me hayan invitado. Y una cosita más, Leandro, antes de despedirnos, si me permitís, recordarles a todos y todas que hoy y mañana tienen un 40% de descuento en la matrícula de inscripción. Así que si ya se han decidido, les recomendamos que aprovechen esto y además cuanto antes se inscriban a la carrera de Kinesiología y Fisiatría, van a empezar a recibir material de estudio y de consulta para que puedan ir, bueno, probando y entrando en lo que es la vida universitaria. Nada más. Muchas gracias.